¿Cómo les va? Vamos a empezar con el pase de lista. A ver, dice aquí Jafit Gómez, Rebeca Alba, Presente. Arisbet Adalí, no está Arisbet, Jorge Emiliano, tampoco está Jorge Emiliano, no, sí está Eduardo Cárdenas, Sí, profe, le puse presente. ok. Ana Cristina Castañeda, Presente. Diego Michael, no está Diego, Fernando de Jesús Díaz de León, no está Diego Michael, digo Fernando de Jesús, ok. Miriam Estefanía, Miriam Estefanía no está, Doctor, ya llegué. Estoy aquí. Miriam sí está. ¿Quién llegó? Y Miriam sí está. Ok. Rebeca Saraeli, ok. Eduardo Flores, Presente. Jorge Abraham Gamboa, Jorge Abraham no está. Eric Daniel, Presente. Brian Alejandro, Presente. Oscar Eduardo, Jonathan Guzmán, no está, tampoco está. Salma Yatsiri, Presente. Marlene Elizat, Marlene Elizat no está. Omar Vladimir, Presente. Zeus Ramsés, Presente. Manuel Alejandro, Lisandro Miguel, Presente. Ana Paola Reyes, Presente.
Fátima Danae, Presente. Blanca Yasmín, Presente. Raúl Obed, no está Raúl Obed, no está. Alejandro Vázquez, ¿Me puedo poner asistente? Soy Diego. Diego Ken, Hola. Diego Michel de Solima. ok. Y Alejandro Vázquez, y Víctor Vite. Bueno, muy bien. Pues ya son todos. Entonces vamos a empezar. Déjenme abrir la presentación. Ujú. Ok. A ver. ¿Lo de hoy también viene en el examen? No, lo de hoy ya no. Ujú. Bueno, nos habíamos quedado aquí en una diapositiva en blanco porque estábamos haciendo las gráficas. Ay, qué chulo. Entonces voy a hacer la gráfica que ya teníamos rápidamente. Ujú. Dijimos que esta era la inspiración, esta era la... Voy a poner mejor arriba, porque si no me va a estorbar. Bueno, a ver, estábamos estudiando la mecánica de la ventilación la clase pasada
y hicimos la curva de los cambios de presión intrapulmonar durante la inspiración y durante la expiración. Entonces mencionábamos que los cambios de presión cuando el tórax se expandía o se contraía era lo que formaba los gradientes, y los gradientes eran lo que determinaban el flujo de aire, si era hacia adentro o hacia afuera. Entonces hacíamos un dibujito aquí del tórax. Para ir viendo simultáneamente los movimientos de los músculos respiratorios. Bueno, eso es los cambios de presión intrapulmonar. Ahora, vamos con los cambios de presión intrapleural. Habíamos dicho que la pleura tenía menos presión que el espacio intrapulmonar, eran 756. Entonces vamos a partir desde aquí. Esto lo bajamos más. Vamos a suponer que aquí tenemos los 756. Y aquí dijimos que era 759. 760. 761. Entonces, viene la inspiración. Dijimos que la primera parte de la gráfica era la inspiración, entonces el diafragma descendía. Así. La presión intrapulmonar bajaba, pero ¿qué pasa con la presión intrapleural? La presión intrapleural baja también. Ahí está. Doctor, Sí, ¿ya pasó lista? claro. Este, es que no me podía conectar y apenas pude entrar ahorita. ¿Cree que me pueda poner asistencia, por favor? Al ratito que vuelva a pasar me acuerdas, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces la presión baja, algo más o menos así, como de 756, vamos a decir, hasta 752. Y al final de la inspiración se mantiene ahí abajo. Y luego, cuando se da la expiración, que ya dijimos, el diafragma sube. El diafragma sube. Entonces el tórax disminuye su volumen. Y la presión vuelve a subir.
Ahí está. Entonces, si se fijan, el comportamiento de la presión intrapulmonar. Primero, los cambios de presión no son tan importantes, oscilan 1 milímetro de mercurio nada más. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar baja y luego vuelve a subir. Durante la expiración, la presión intrapulmonar sube y luego vuelve a bajar. Pero en la presión intrapleural, al momento que el diafragma se contrae y el tórax se expande, la presión intrapulmonar baja, pero ya no sube. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué cuando hablamos de presión intrapulmonar no tenemos esa compensación que hay en la presión intrapulmonar? Ideas. Ideas, por favor. La intrapleural es la verde. Participen. No sé. Pues piensen. Si no saben, o piensen. Analicen paso a paso lo que ya vimos la clase pasada. ¿Por qué la presión intrapleural baja y ya no sube? Bueno, sí sube, pero hasta la expiración. Bueno, se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen y lo resuelvan, por favor. Entonces, vamos a continuar. Como pueden ver, durante todo el ciclo ventilatorio, tanto inspiración como expiración, se mantiene una diferencia de presión, que es esta área que estoy sombreando. Todo esto es un gradiente de presión que se llama presión transmural. Lo voy a escribir aquí. Esta es la presión transmural. ¿Qué es la presión transmural? Pues es la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural, que como pueden ver, en todo momento durante el ciclo ventilatorio, la presión transmural siempre se mantiene
a favor de el espacio intrapleural, o sea, dicho en otras palabras, el flujo de aire siempre tiende hacia el espacio intrapleural porque el espacio intrapleural mantiene una presión más baja. Entonces, el flujo de aire tiende siempre a expandir el pulmón y eso evita el colapso pulmonar, la presión transmural. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo de... acabamos de ver las curvas de presión intrapulmonar y presión intrapleural durante la ventilación pasiva. Ahora vamos a pasar a lo mismo, pero en la ventilación forzada. Entonces, vamos con la ventilación forzada. Ay, no, qué choco. Bueno, iba muy bien. Entonces, otra vez, 760. Entonces, durante la ventilación forzada, ¿qué pasa? Pues tenemos igual nuestros pulmones, presión intrapulmonar 760. Tenemos el espacio intrapleural y tenemos el tórax. Entonces, ¿qué pasa durante la ventilación forzada? Durante la ventilación forzada ya dijimos que también se contrae el diafragma, porque es el músculo respiratorio principal. Pero también se contraen otros músculos, los músculos accesorios, y dijimos que había músculos para la inspiración forzada, exclusivos, y músculos para la expiración forzada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que durante la inspiración forzada se contraen también esos músculos y expanden al tórax un poco más hacia arriba y hacia los lados. Entonces lo que vamos a tener es un cambio de presión más brusco. Vamos a apuntar aquí los 756 del espacio intrapleural. Y vamos a empezar con la presión intrapulmonar. Entonces la presión intrapulmonar, como pueden ver, tiene un cambio más importante. Tiene un cambio más brusco. Y la presión intrapleural también. De hecho, aquí la estoy regando. Déjenme corrijo.
Esto baja. Luego sube. Luego vuelve a bajar. Esto sube. Luego baja. Entonces, miren, esto es lo que quería hacer evidente. Primero, la presión intrapulmonar, como pueden ver, tiene un cambio más brusco. O sea, durante la inspiración baja la presión, pero baja mucho más que en la inspiración pasiva. En la forzada el cambio es más brusco. Segundo, la presión baja, pero luego vuelve a subir. Y cuando sube, tiende a igualarse con la de la atmósfera, pero como pueden ver, antes de que logre igualarse, ya está empezando la expiración. Entonces empieza la expiración, la presión vuelve a subir, hacer esto a un lado, y más o menos la expiración se acaba como por aquí así. Ahí se acaba la expiración. Entonces vean cómo la presión sube, luego vuelve a bajar para igualarse con la de la atmósfera, pero antes de igualarse ya comienza la inspiración otra vez. Entonces esto vuelve a bajar y así sucesivamente. Entonces ese es el primer detalle que quiero que vean, que la presión baja, luego sube para igualarse, pero no se iguala, sino que empieza la expiración y luego ya la presión sube bruscamente porque ya empieza la expiración. Luego entra el aire, esto empieza a bajar la presión porque se está expulsando aire, pero no se iguala, sino que empieza de nuevo la inspiración y por lo tanto esto pues sigue bajando, pero ya más bien porque se está expandiendo el tórax. El segundo detalle que quiero que aprecien es que la presión intrapleural otra vez baja, al final de la inspiración se mantiene abajo, luego sube durante la expiración y al finalizar la expiración se mantiene arriba. Y algo muy importante que quiero que vean es que durante la ventilación forzada, la presión intrapleural es capaz de subir hasta incluso un valor mayor que el de la presión atmosférica. Vean cómo esta es la presión atmosférica. Esto es la presión atmosférica. Y aquí se ve la presión intrapleural subiendo más arriba de la presión atmosférica. Ahora, también lo que quiero que vean es que durante todo el ciclo ventilatorio se mantiene la presión transmural. O sea, se mantiene esta diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. Y es por eso que aunque la presión intrapleural suba más arriba de la presión atmosférica, no se nos colapsa el pulmón porque en todo momento se mantuvo la presión transmural y eso hace que los pulmones se mantengan expandidos. Entonces, esto es importante porque, pues bueno, así se comportan los cambios de presión durante la ventilación forzada y se mantiene la dinámica ventilatoria normal, es decir, el pulmón en ningún momento se colapsa. Bueno, ¿sí se entendió esto?
Pongan las dudas públicas. Me preguntan que si podría explicar la presión intrapulmonar. Vamos a hacer el comparativo aquí en chiquito con la ventilación pasiva. Para que vean. Presión intrapulmonar, ventilación pasiva. Partimos de en medio, que son 760. La presión baja y luego sube. O sea, baja a 759 y luego sube y se vuelve a igualar con la atmósfera. Expiración, la presión aumenta y luego baja. Y se iguala con la atmósfera. Pero ahora vamos para acá, para la ventilación forzada. Durante la ventilación forzada, la presión intrapulmonar baja porque se expande el tórax, pero se expande mucho, por lo tanto baja muy rápido y luego sube porque se quiere, ¿cómo se dice? Se quiere igualar con la atmósfera, pero antes de que se iguale empieza la expiración, o sea, se empieza a contraer el tórax y esto sube súbitamente y no se iguala, sino que se va más arriba. Luego, esto empieza a bajar porque se empieza a expulsar el aire y antes de que se iguale con la atmósfera, ya empieza la inspiración otra vez. Entonces, esa es una diferencia importante. Además de que los cambios en la ventilación forzada, los cambios de presión son más bruscos, también hay que decir que no se alcanza a completar la equivalencia con la presión atmosférica al final de cada fase del ciclo ventilatorio. Voy a poner también la presión intrapleural pasiva para que vean la diferencia. Aquí baja y luego sube. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, déjenme ver qué sigue de aquí. ¿Dónde está planeación? Aquí está. Tenemos ventilación pulmonar. Volúmenes y capacidades pulmonares. Okay. Muy bien. Ujú. Bueno, miren, antes de pasar a lo de volúmenes pulmonares, vamos a hablar de... A ver, déjenme ver si viene aquí. No. Celulares, neuronales. No, no viene.
Bueno, antes de pasar a volúmenes pulmonares, vamos a hablar del sello de agua. Vamos a hablar de sello de agua, ya para completar esto. Entonces, miren, tenemos el tórax, bueno, el espacio intrapulmonar, el tórax aquí, y el espacio intrapleural. Ahí está, el espacio intrapleural. Ahí está. Y tengo aquí los 756 milímetros de mercurio. Y en el espacio intrapulmonar, los 760 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a suponer que tenemos una herida en el tórax que atraviesa la pared del tórax. Al atravesar la pared del tórax, es prácticamente seguro que vamos a atravesar la pleura. ¿Por qué? Pues porque la pleura parietal está pegada, como su nombre lo indica, a la pared del tórax. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el espacio intrapleural, que es un espacio aislado de la atmósfera, se comunica con la atmósfera. Entonces, como aquí tengo 760 y aquí adentro tengo 756, hay un gradiente, el aire entra, ese aire llena el espacio intrapleural. ¿Qué tanto aire fluye? Pues hasta que se igualan las presiones. Entonces se igualan las presiones, lo voy a hacer otro dibujo. Aquí está la herida. Aquí adentro se llenó de aire y las presiones se igualan. 760 y 760. ¿Y qué le pasó al pulmón? Se colapsó. ¿Por qué? Porque decíamos que la presión transmural, o sea, la diferencia entre la presión intrapulmonar y la intrapleural, siempre tendía hacia la pleura y por lo tanto mantenía expandido el pulmón. Al perder yo esa diferencia por la elasticidad del pulmón, el pulmón se colapsa. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo un neumotórax. Bueno, antes de continuar con la explicación, les comento lo siguiente. A veces, en lugar de que haya neumotórax, o sea, a veces el tórax no se lesiona, a veces no se comunica la atmósfera con el espacio intrapleural, pero muchas veces, por alguna patología, se produce más líquido pleural
de lo normal y esto se empieza a inundar. Entonces, si esto se empieza a llenar de líquido, la presión también tiende a aumentar. De 756 se va para arriba y puede llegar a igualar la presión de la atmósfera. Entonces, eso también nos daría un colapso pulmonar. Entonces, en ese caso no se le llama neumotórax porque no hay aire, sino que se le llama hidrotórax. O también podría ser que hubiera por algún traumatismo, vamos a decir un accidente automovilístico, que se rompiera alguno de los vasos de la pleura, algún vaso sanguíneo, alguna arteria, alguna vena, y que esto se empezara a llenar de sangre. Entonces, el que se llene de sangre el espacio intrapleural, pues también haría que la presión aumentara. También haría que la presión aumentara. Y aquí no se le llama hidrotórax, se le llama hemotórax, porque hay sangre. Ahora, también podría ser que también podríamos tener combinaciones, o sea, que hubiera aire y sangre. O sea, vamos a suponer que aquí hubo una herida con objeto punzocortante, perforó la pleura, pero además ocasionó una hemorragia importante. Pues aquí adentro se llena de sangre, pero también hay aire. ¿Cómo se le llama eso? Pues eso sería un hemoneumotórax. Tendríamos un hemoneumotórax. O si tuviéramos agua y aire, pues sería un hidroneumotórax. Entonces, pues podemos tener todas estas opciones. En todas ellas, pues la presión intrapleural aumenta y el pulmón tiende al colapso. Pero ahorita para analizar lo del sello de agua, solamente vamos a considerar que hay aire. Solamente vamos a hablar de neumotórax. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos una comunicación de la atmósfera con el espacio intrapleural, hace que el espacio intrapleural se llene de aire y que esto se colapse. Ahora, fíjense, tomen en cuenta que yo, para hacer la explicación más sencilla y el dibujito más simple, estoy poniendo como si fuera un solo pulmón, representando los dos pulmones. Recordemos que en la fisiología normal, cada pulmón tiene su propia membrana pleural. Por lo tanto, cada pulmón se colapsa de manera individual. Entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a poner los dos pulmones. Ahí está un pulmón. Ahí está el otro pulmón. Entonces, uno está colapsado y el otro no. Aquí está la pleura. Aquí está la otra pleura. Aquí
Aquí está la pared del tórax. Y por último, el diafragma. Entonces tenemos una herida aquí. Se comunica el espacio intrapleural con la atmósfera, se llena de aire y entonces ya tenemos aquí 760. El pulmón se colapsa. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, lo primero es cerrar la herida. Cerramos la herida, cerramos la pleura, ahí está. Ahora, cuando yo cierro la herida, me queda todo el aire adentro. ¿Cómo se va a salir ese aire? Pues con un sello de agua. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es otra herida, pero una herida quirúrgica, porque esta herida, la que causó el neumotórax, no es una herida quirúrgica, es una herida irregular. Es una herida que, pues que nos va a, que no tiene los bordes regulares, que no nos va a servir para lo que queremos hacer. Entonces, es una herida que hay que reparar, es una herida traumática, se le llama. Entonces, hacemos una herida quirúrgica nosotros y en esa herida quirúrgica metemos un tubo. Para ponerlo de qué color este tubo. Metemos un tubito. Y ese tubito va a estar conectado al sello de agua. ¿Qué es el sello de agua? Esencialmente, un sello de agua está formado por 3 compartimentos. Ahí está. Ese es el primer compartimento. Los 3 compartimentos están sellados de la atmósfera. Están completamente sellados de la atmósfera. Ya está el segundo compartimento y el tercer compartimento. Hay así y hay así. Hay que sellar los compartimentos. Ahí está sellado. Ahí está sellado. Entonces, fíjense bien.
Fíjense bien, todo este sistema de 3 compartimentos está conectado a una bomba de vacío, que generalmente está acá. Aquí está el vacío. La bomba de vacío, pues, ¿qué hace? Pues es un motorcito que lleva a cabo aspiraciones. Entonces, ese motorcito, esa bomba de vacío es la que me va a sacar el aire de mi espacio intrapleural. Entonces, aquí, bueno, yo prendo la bomba y se empieza a aspirar, ¿de acuerdo? Entonces, conforme empiezo a aspirar, todo lo que saque del espacio intrapleural va a seguir esta secuencia. Para acá y para acá. El primer frasco es el frasco de las secreciones. Es una trampilla para secreciones. O sea, vamos a ponerle aquí secreciones. O sea, si en el espacio intrapleural hay líquido, que puede ser líquido pleural o puede ser sangre, todo eso se absorbe y va cayendo en este frasco. Y aquí se va acumulando. Muy importante checar que el frasco de secreciones no se llene hasta acá, porque si se llena hasta acá y alcanza los tubos, se va a empezar a pasar las secreciones a los siguientes frascos y nos va a contaminar los siguientes frascos. Y no queremos eso. Entonces hay que checar que las secreciones que se van acumulando nunca alcancen los tubos. Entonces el aire que se está aspirando va a salir por aquí y va a entrar por acá. Entonces la secuencia del aire sigue los tubos. Y luego llegamos al segundo frasco. El segundo frasco es el sello de agua. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene agua. Entonces aquí ponemos un nivel de agua. Si se fijan, en el segundo frasco, el del sello de agua, el agua tiene que alcanzar el primer tubo, pero no tiene que alcanzar el segundo tubo. De tal forma que el aire que pasa por ahí sale al agua y luego sale del agua y se mete al siguiente tubo. Entonces lo que yo voy a tener aquí es que en mi sello de agua, todo el aire que pasa a través del sello de agua va a ocasionar burbujeo. Aquí esto está burbujeando. ¿Y qué es lo que hace el sello de agua? El sello de agua es como una válvula. Permite que el aire fluya desde el primer tubo hasta el segundo tubo, pero ya no lo deja que se regrese. O sea, si el aire quiere hacer esto, ya no puede regresarse porque el agua está sellando el flujo del aire. Entonces no puede haber flujo de aire retrógrado. Por eso se le llama sello de agua. Y es muy importante que el agua no alcance este tubo, porque si lo alcanza por el vacío, el agua se va a ir por este tubo y me va a llenar el tercer frasco. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí nuestro sello de agua. Y por último, llegamos al tercer frasco que también tiene agua. Este frasco es el regulador. Este es el regulador.
de la presión. También tiene agua. Entonces, si se fijan, el regulador de la presión tiene 3 tubos. 2 tubos son los tubos de aire, porque el aire sigue el vacío. Entonces el aire va por aquí, sale por aquí. El aire nunca llega al agua, porque estos tubos no están conectados con el agua. El aire sube por aquí y sube por acá. Entonces el vacío, si se fijan, las flechas negras son la secuencia del aire. Entonces el vacío hace que el aire fluya fuera del espacio intrapleural y lo saca de nuevo a la atmósfera por medio de un efecto de vacío. Entonces, ¿para qué sirve el tercer frasco? Como pueden ver, el tercer frasco tiene un tubo en el centro y ese tubo está sumergido en agua. Eso quiere decir que mi bomba de vacío está jalando aire de 2 fuentes. Una es del espacio intrapleural, pero la otra fuente es la atmósfera. Está jalando aire de la atmósfera. Entonces, el aire que se jala de la atmósfera sale por aquí y entra al segundo tubo. Por lo tanto, yo tengo que aquí, esto está burbujeando. Esto está burbujeando. ¿Y para qué me sirve a mí esto? Bueno, si yo estoy aspirando del espacio intrapleural y también de la atmósfera, entonces yo puedo hacer con este tercer frasco que mi sello de agua absorba más aire de la atmósfera y menos del espacio intrapleural, o que absorba más intensamente del espacio intrapleural y menos de la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Controlando la altura de mi tercer tubo. Por ejemplo, si yo este tubo lo sumerjo más, lo meto más, al sumergir más este tubo, el aire que entra de la atmósfera tiene más resistencia porque está a mayor profundidad. Entonces tiene más resistencia y por lo tanto se absorbe menos aire de la atmósfera y más presión de absorción del aire que está en el espacio intrapleural. Si yo hago lo contrario, o sea, si el tubo de en medio lo saco un poquito más, entonces el aire tiene menos resistencia para entrar de la atmósfera y por lo tanto se jala más aire de la atmósfera y menos aire del espacio intrapleural. Entonces el tercer frasco me sirve para regular la presión con la que se jala el aire del espacio intrapleural. Entonces, esto que les muestro yo aquí es un sello de agua de la vieja escuela, o sea, un sello de agua como se hacía antes. Actualmente los sellos de agua ya no son así, son unas cajitas mucho más sofisticadas, pero esas cajitas esencialmente tienen lo mismo. Tienen los 3 compartimentos, tienen una parte que se conecta al espacio intrapleural, otra parte que se conecta a la bomba de vacío, tienen su trampilla para secreciones, tienen su sello de agua. O sea, el principio físico del sello de agua moderno es exactamente el mismo. Yo, bueno, quise enseñárselos así manualmente porque se entiende mejor cómo funciona el sello de agua, y pues nada más que sepan que los sellos de agua modernos que se ponen en los hospitales es exactamente lo mismo, pero más bonito. Antes pues se tenían que hacer los 3 frascos, llenarlos de agua, o sea, todo manual.
ahora ya está todo compacto. Pero si entienden esto, el día que ustedes vayan a clínica y vean uno de estos, también lo van a entender. Entonces, esto es lo de el sello de agua. Bueno, ¿cuándo se quita el sello de agua? Para eso hay que hacer una radiografía. Se hace una radiografía y si en la radiografía el pulmón ya está expandido, entonces se quita el sello de agua. Si todavía tiene algo de colapso, se mantiene el sello de agua. Entonces, dependiendo de la gravedad del neumotórax o del hidrotórax o del hemotórax, es lo que se deja el sello de agua. Y generalmente puede ser entre 2 días hasta una semana. Entonces, dependiendo de la gravedad. Y tengo que ir haciendo radiografías periódicas para ir evaluando cómo va mi sello de agua. Si sí está disminuyendo el colapso pulmonar o si no está funcionando. Cuando ya veo que el colapso se corrigió, entonces lo que hago es que quito el sello de agua, pero lo tengo que quitar de cierta forma, ¿no? O sea, este tubo, ay Dios, ¿dónde quedó? Aquí está. Este tubo, lo vamos a hacer de negro. Este tubo que está aquí, no lo voy a zafar así como así, porque si lo zafo, vuelvo a tener un neumotórax, ¿de acuerdo? Porque pues esta es una herida quirúrgica, pero a fin de cuentas es una herida abierta. Entonces, esto no lo puedo zafar así como así. Tengo que hacerlo con una técnica especial. Bueno, antes que nada, tengo que explicarles que cuando se hace la herida quirúrgica, se sutura la herida quirúrgica. O sea, pongo unos hilos en la herida, unos cabos aquí para cerrar la herida. Entonces los cabos están sueltos, pero la herida está suturada. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que cuando yo quite el tubo, pueda jalar estos cabos y cuando los jale, la herida se va a cerrar muy rápido. Entonces, jalo los cabos, se cierra la herida y entonces ya lo único que tengo que hacer es atar los cabos para que eso se mantenga sellado, ¿de acuerdo? Entonces esto es parte de la técnica que les mencionaba, la de sacar el tubo. Entonces tengo aquí ya los cabos sueltos y preparados para sacar este tubo y cerrarlo lo más rápido que pueda y que la herida quede sellada. Entonces, pregunta de examen, pregunta de examen segundo parcial. Cuando voy a quitar un sello de agua, ¿en qué momento lo quito? ¿O qué le indico al paciente para poder quitarlo? Opción 1, le digo que jale mucho aire y mientras está jalando el aire se lo quito. O le digo que expulse mucho aire y mientras está expulsando el aire se lo quito. O le digo que jale mucho aire, que aguante la respiración y cuando la esté aguantando se lo quito. O le digo que jale mucho aire y que ya cuando haya expulsado todo el aire, que aguante la respiración y en ese momento se lo quito. O pues díganme ustedes alguna que se les ocurra. ¿Cuál era la 3?
La herida primaria dijimos que se suturaba. Jalar mucho aire y sacarlo, ¿y en qué momento lo saco el tubo? ¿Cuando está jalando o cuando está saliendo? Bueno, aquí dicen que cuando entra, y luego aquí dice que jale aire y lo sostenga, y mientras lo sostiene se lo saco. ¿O qué onda? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 15 minutos de receso y al regreso me dicen en qué momento se quita un sello de agua. Entonces, ahorita los veo.
Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a pasar lista para ver quién llegó y quién se fue. A ver, vamos a ver. Jafit Gómez Alonso. Presente. Rebeca Alba. Presente. Arisbet Adalí. Presente. Jorge Emiliano. Eduardo Cárdenas. Presente, profe, ¿me escucho? Okay. Ana Cristina Castañeda. Presente. Diego Michael. No está. Sí está. ¿O no está? A ver, Jorge, si está. Diego Michael, ¿está o no está? Claro, ¿me escucha? Ok. Soy yo, Hablando de Jesús. Diego. Ajá. Fernando, aquí estoy. Ok. Miriam Estefanía. Presente. Rebeca Sara Eli. No está. Eduardo Flores. Presente. Jorge Abraham Gamboa. Ok. Eric Daniel. Muy bien. Brian Alejandro. Presente. Oscar Eduardo. Jonathan Guzmán. Salma Yetzili. Presente. Marlene Lizat. Presente. Omar Vladimir. Presente. Zeus Ramsés. Presente. Manuel Alejandro. Lisandro Miguel. Presente. Ana Paola Reyes. Presente. Jimena Rodríguez. Presente. Fátima Danay. Ok. Blanca Yasmín. Presente. Raúl Obed. Presente. Alejandro Vázquez. Y Víctor Vite. No está. Bueno. Muy bien. A ver, entonces estábamos con el sello de agua. Entonces, ¿en qué momento se quita el sello de agua? ¿Qué le indicamos al paciente y en qué momento lo sacamos para jalar estos cabos y cerrar inmediatamente la herida quirúrgica? A ver, ahora sí, digan. Órale, arránquense. Tuvieron mucho tiempo para pensar. ¿Están escribiendo o...?
Ok. Dice jalar aire y sostenerlo. Y luego, ¿y luego qué? ¿Y luego ya lo sacan o qué? Quitarlo cuando lo esté sosteniendo. Ok. Ajá. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿O quién tiene alguna otra idea? Se inspira, se sostiene el aire, se saca el tubo y cuando esté expirando se cierra. O sea, primero, ok, se inspira, se sostiene el aire y cuando esté expirando, o sea, cuando se sostiene se saca y cuando esté expirando se cierra. Fíjense bien. Se supone que cuando van a quitar un sello de agua es porque ya no hay colapso pulmonar. Entonces, las presiones están como en la fisiología normal. Bueno, ahí está. Aquí está el tórax, aquí está la herida. Entonces, si yo... Vamos a borrar esto. Vamos a poner la grafiquita. Una línea en medio. Entonces ya dijimos, lo primero es inspiración. Aquí está la inspiración. Aquí está la expiración. Si yo jalo aire, o sea, hago inspiración y aguanto el aire aquí, ¿de cuánto es la presión intrapleural? La presión intrapleural está aquí, en 752. Si yo tengo 752 adentro y 760 de la atmósfera afuera, cuando yo quite el tubo, ¿qué creen que va a pasar? Va a entrar aire y voy a tener un nuevo neumotórax. Luego, preguntan por ahí que a ver, ¿qué más habían comentado? Se inspira, se sostiene el aire, se saca el tubo. Dice, no, bueno, en sí todos dicen que cuando se está sosteniendo.
Dice, entonces tiene que expirar y sostener para quitarlo. Si yo hago expiración y lo sostengo, entonces me detengo aquí. Aquí la presión otra vez es 756. Entonces, si afuera son 760 y aquí son 756, ¿qué creen que va a pasar? Pues que otra vez el aire va a entrar, pero aquí va a entrar menos aire que si lo hago acá. Entonces tengo menos probabilidad de tener un nuevo neumotórax aquí que acá. O sea, tengo menos probabilidad de tener neumotórax si lo sostengo durante la expiración que si lo sostengo al final de la inspiración. Pero hay alguna forma de que la probabilidad sea cero. O sea, hay alguna forma en que la probabilidad de un nuevo neumotórax sea cero cuando yo quite el tubo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Si me voy, por ejemplo, a la expiración forzada, a la ventilación forzada, aquí está lo de la ventilación forzada, vean cómo en la ventilación forzada hay un punto donde la presión intrapleural está por arriba de la presión atmosférica. Entonces, aquí sí, aquí cuando tengo 700, vamos a decir 61, y afuera 760, aquí el gradiente, aquí ni más que entre el aire, no se puede. El gradiente es hacia afuera. Ahí es donde yo lo debería de quitar. Entonces, ¿qué le digo al paciente y en qué momento lo quito? ¿Qué le digo al paciente y en qué momento lo quito? ¿Cómo que si puede presentar disnea? No, esa pregunta como que no la entiendo. O sea, aquí se supone que ya no hay disnea porque ya no hay neumotórax. Entonces ya no hay disnea, ya no hay colapso pulmonar, el pulmón está como aquí abajito. Pero ahora le tengo que quitar el sello de agua sin causarle un nuevo neumotórax. Entonces, ¿qué le digo al paciente y en qué momento se lo quito? A ver. Ya prácticamente les di todo el análisis. ¿Sí están escribiendo o no? Que sostenga el aire en la expiración forzada.
no precisamente. Fíjense bien, cuando hablan de cuando se sostiene el aire, esto se deja de mover. Esto se congela en algún punto. Esto se detiene en algún punto, pero la presión tiende a igualarse a la de la atmósfera. Entonces no le puedo decir al paciente que sostenga, o sea, no se trata de retener el aire en algún punto, porque esto se sigue, o sea, aunque se detenga la ventilación, esto se sigue moviendo. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que haga inspiración forzada y luego le digo, ahí aguanta la respiración, esto no se va a quedar ahí. Esto va a hacer esto, el aire va a seguir entrando y va a pasar eso. Entonces no me tengo que esperar a que se detenga, porque la presión sigue cambiando y tiende a igualarse con la atmósfera. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tendré que hacer? Mientras expira, quitarlo. Entonces, mientras hace la expiración, lo voy a quitar, pero tiene que ser expiración forzada. O sea, tengo que decirle al paciente que jale todo el aire que pueda y que luego haga una expiración pero forzada, o sea, que expulse el aire lo más rápido que pueda, y mientras lo está expulsando, entonces yo saco el tubo, jalo estos cabos muy rápido y cierro la herida. Y una vez que cierre la herida, pues ya el paciente puede ventilar con normalidad. Entonces, les estoy dando una explicación que tiene un principio físico, lógico, y que así es como se debe de hacer. No es así como lo hacen los cirujanos. Yo he visto que lo hacen, algunos lo hacen durante la inspiración, otros lo hacen al final de la inspiración, otros al final de la expiración, o sea, como que cada quien inventa sus cosas. Y bueno, como la herida dura abierta muy poquito tiempo, pues a veces pudiera llegar a entrar aire de nuevo, pero entra muy poquito aire. Entonces, bueno, yo les explico cómo debe ser, y cuál es la explicación, o sea, qué es lo correcto, para que ustedes pues lo aprendan bien y no vayan a cometer algún error. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos mañana 10 de la mañana en el examen. Estudien mucho, por favor. Nos vemos. Doctor, Sí. sí me quitó las faltas de la primera sesión. Ya ve que le dije que no había podido entrar. ¿Quién eres? Jiménez García. Jiménez García. Sí. Gracias, doctor. ¿Qué temas están comprendidos desde la clase 1 hasta la clase pasada?
¿Qué es lo primero de respiratorio? De todo eso es el examen. Son 50 preguntas. Bueno.